nosotros somos estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional y Abierta de Distancia. El día de hoy estamos trabajando en el curso de Psicología Social. Les damos la bienvenida al panel de discusión que nos corresponde a la fase 3, que se trata de las perspectivas de la psicología social. El objetivo de este panel es estar en la capacidad de comprender las problemáticas psicosociales que se evidencian en los migrantes y cómo podemos contribuir a posibles soluciones teniendo en cuenta las lecturas brindadas por el tutor. Nos presentamos, somos las estudiantes Disly Lorena Balanta, Aura Sofía Castillo, Betty Tamara Chate, Silena Luz Ruiz y Silena Joana Izaza. Las lecturas correspondientes para este panel de discusión son Psicología Social por Bello Dávila, Hacia una Psicología de la Liberación por Martín Baró, Psicología Social de Morales Domínguez, La Construcción Social de la Realidad por Yáñez. La pregunta a debatir es la siguiente: ¿los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución? A continuación le doy la apertura a este panel con la lectura del estudio de las actitudes de Bello Dávila del 2005. Desde el estudio de las actitudes se puede abordar la problemática de la migración de varias maneras. Una de ellas es identificando los estereotipos y prejuicios que hay hacia los migrantes, analizando las actitudes de receptividad o rechazo hacia los mismos, investigar factores que puedan influir en esas actitudes teniendo en cuenta la edad, el género, la educación y la experiencia personal. Desde el estudio de las actitudes le podemos brindar algunas soluciones a esta problemática. Algunas de ellas es realizando campañas de sensibilización y educación, programas de integración y acogida hacia los migrantes, tener políticas inclusivas y equitativas que fomenten el diálogo intercultural y el apoyo psicológico hacia los migrantes. Algunas estrategias que se pueden usar para cambiar esas actitudes negativas que hay hacia los migrantes pueden ser tener contacto directo con los migrantes, tener información precisa y objetiva, educarnos sobre los beneficios de la diversidad y tener un involucramiento comunitario. Todo esto nos ayuda a tener una mejor integración social, nos ayuda a reducir los conflictos y tensiones que fomentan la cohesión social e incrementa la empatía y la comprensión. Compañera Joana, me parece muy importante el análisis que tú nos brindas frente a estas problemáticas que representan a los migrantes. Me gustaría tener como un poco más de contexto, teniendo en cuenta el estudio de las actitudes, cómo se puede dar solución a la exclusión que hay hacia los migrantes. Ok, compañera. Bueno, alguna solución o algunas soluciones que se le pueden brindar a esa problemática que se presenta día a día en nuestro país, se pueden realizar campañas de sensibilización y educación en nuestra población, en colegios, en el barrio, brindar programas de integración y que haya una acogida hacia los migrantes, que hayan políticas inclusivas y equitativas donde se pueda fomentar el diálogo, donde que nos escuchemos, ya que esas personas han pasado por diferentes etapas convenientes para llegar al punto. Me parece muy interesante el planteamiento que tú nos brindas. A continuación damos apertura a la segunda pregunta que va dirigida por nuestra compañera Betty. Cordial saludo, compañeras. Sí, pues vamos a abordar un poco sobre la psicología de la liberación sobre Martín Baró, 2006, donde analiza las estructuras de poder y empoderamiento a los inmigrantes, donde encontramos una problemática
de poder, ya sean políticas migratorias restrictivas, donde le limitan la obtención de visas, permisos de trabajo y residencia a estas personas. También uno de los factores es la discriminación laboral, la explotación salarial, la falta de protección laboral, las condiciones de trabajo que son muy riesgosas o peligrosas, los prejuicios, los estereotipos, donde hay representaciones negativas en medio de la comunicación y discursos políticos, afectando asimismo la economía y las oportunidades para estas personas. Uno también de la problemática es la falta de acceso a los servicios básicos como la educación, la salud y las viviendas inadecuadas en las que ellos tienen que vivir, afrontar. Una de las estrategias en el empoderamiento que puede abordar para que ellos tengan un derecho digno y sientan pertenencia de lo que están viviendo y reflexionen, sería la educación sobre los derechos laborales, organizar unas estrategias de recursos para conocer derechos, la organización comunitaria, una creación de asociaciones y redes de apoyo entre migrantes, sería una buena opción, donde entre ellos pueden lograr estos derechos. El apoyo psicológico, que es súper importante, en terapia, asesoramiento para superar traumas y estrés, incidencia política, movilizaciones y campañas para cambiar estas políticas de migraciones que son súper importantes, tener en cuenta para que estas personas tengan una mejor calidad de vida y puedan pues tener los mismos derechos. Compañera, es muy interesante y muy verídico lo que dices, concepto, ya que he conocido varios casos acerca de los migrantes que hay aquí en Colombia y pues más cercanamente aquí en el municipio. Y tristemente sí se ve, la verdad, mucha desigualdad, mucho aprovechamiento por algunas personas, ya que pues ellos requieren de un trabajo para poder subsistir con sus familias. Y tristemente se ve que hay, digámoslo así, como un acoso laboral, ya que abusan del servicio que ellos prestan. Sí, compañera, desde tu punto de vista es la realidad de las cosas. Uno ve cómo estas personas tienen que soportar esos abusos laborales donde reciben un salario que no es adecuado, donde de pronto por necesidad y por la situación que están pasando tienen que aguantar o soportar estas desigualdades o cómo las personas los ven a ellos, no valoran su trabajo, se aprovechan de que son migrantes. También algo importante que tiene la psicología de la liberación y Martín Baru es que no todo su enfoque es de manera positiva, también tiene algo negativo y es que al ser un enfoque de un cambio de estructura y colectivo, practica contextos burocráticos, los cuales lastimosamente tienen restricciones legales, la que no permiten de que una u otra manera esta psicología se pueda aplicar y sea limitada. Sí, en el tiempo, sí, en lo tradicional se veía de esta forma esta psicología, pero dando continuidad al debate, en esta lectura de Morales Domínguez se abordan la compleja problemática de los migrantes, en donde logramos analizar cómo estos estereotipos impactan las actitudes de la sociedad en donde ellos van a residir. La autora enfatiza que estas actitudes están influenciadas por factores como edad, género y experiencias personales. Alternativas para abordar los estereotipos hacia los migrantes se podría implementar campañas de sensibilización para conocer un poco la situación del migrante, donde se promueven políticas inclusivas para conocer los beneficios de la diversidad de cada uno de ellos. Con estas acciones no solo se contribuye a una mejor integración social, sino también aumenta la empatía y la
comprensión mutua. Morales también enfatiza el papel de la educación en la transformación de las actitudes, programas que promuevan la diversidad cultural y la empatía para que así puedan facilitar una mejor integración de los migrantes. También fomentar el contacto entre los diferentes grupos puede disminuir la hostilidad y promover la comprensión mutua, lo que puede ser esencial en contextos migratorios. Sofía, teniendo en cuenta la lectura que realizas, es muy importante tener en cuenta que los estereotipos que se relaciona o que relaciona Domínguez habla mucho de cómo los estereotipos dividen el ámbito y el contexto migratorio, ¿no? Porque puede complicar la adaptación y la aceptación de los migrantes en la sociedad de destino. También enfrentan todo el tema de las oportunidades de empleo, educación y relaciones sociales. Quería comentar eso. Así es, compañera. Esos estereotipos también tienen un impacto en las relaciones sociales que pueden afectar también como la convivencia interpersonal. Para poder comprender un poco más referente a la lectura que nos brinda Morales Domínguez sobre la percepción, es necesario hacer una representación desde el contexto social. Una de esas problemáticas que puede evidenciar, referente también a lo que nos comentaba nuestra compañera Betty y nuestra compañera Joana, es cómo una joven venezolana sufría muchas repercusiones y muchas representaciones sociales referente a su contexto, cómo las personas ejercen juicios desde una representación externa sin mirar las condiciones internas que nos representan. En donde manejaba mucho una manera negativa y aún recalcaban sobre ella que el por qué era madre, joven y aún contaba con 2 hijos. Este planteamiento nos permite reconstruir sobre el contexto que nos dicta Morales Domínguez, donde hace representación en cómo los contextos de representación social atribuidos pueden aplicarse en estas problemáticas de migración. Desde el estudio de la percepción se refiere a cómo las personas desde un contexto social o interpretan, entienden, evalúan a los migrantes en una forma de características, sus intenciones, pero todo esto desde una representación externa, planteada desde la sociedad. Para ello podemos determinar algunos estereotipos más relevantes que hemos podido evidenciar, que hace representación a las creencias negativas y positivas. Estos representan en cómo las personas perciben desde un contexto, bien sea económico o desde una representación cultural. Las personas pueden hacerse atribuciones o suposiciones sobre las intenciones del migrante. Esto genera que las personas sean menos empáticas en comprender las razones profundas de esta situación. La percepción de los migrantes es una construcción social muy compleja que no solo afecta de manera directa a los ciudadanos, sino que también desde una representación política, como el trato cotidiano que los migrantes pueden percibir en la sociedad. Esto, desde la percepción, hace que no puedan involucrarse de manera directa en representación a otras culturas. Disley, me gustaría hacerle una pregunta y es, ¿usted considera que el acompañamiento de las fundaciones o entidades públicas deberían ser una prioridad para los migrantes? Compañera, referente al análisis de esta pregunta, es muy importante porque podemos identificar que muchas fundaciones aquí no cuentan como ese apoyo referente a estas problemáticas y necesidades que muchos de ellos presentan. Lo que me gustaría recalcar y aportar a una posible solución frente a esta problemática es la importancia del acompañamiento. Lo que me gustaría recalcar y
aportar a una posible solución frente a esta problemática es la importancia del acompañamiento psicológico, ya que no solo se trata de suplir las necesidades básicas, sino que también de aportar al mejoramiento de la salud mental. Podemos comprender que estas situaciones nos permiten diversas afectaciones, tanto en el bienestar emocional y en el psicológico de las personas migrantes. Ok, compañera, interesante. También es importante tener en cuenta que las entidades públicas de una u otra manera facilitan aquellas políticas en las que se puede intervenir a toda la comunidad migrante para que de pronto tengan un poco más conocimiento de toda la ruta que deben de tener para poder adquirir todos esos servicios básicos, necesidades básicas, que independientemente que estén en un país totalmente externo al de ellos, tienen pues derecho. Sí, estoy de acuerdo, compañeras. También para combatir esos estereotipos se puede aplicar la educación y la conciencia con campañas, representaciones positivas, mostrar imágenes, historias positivas de migrantes en medios de la comunicación, contacto intercultural, fomentar interacciones entre migrantes y locales para romper estereotipos. Así es, compañera. Y algo muy importante e interesante viene ahorita con la lectura de la construcción social de la realidad de Yáñez. Y es muy interesante porque él habla sobre esa realidad social que muchas veces no es una verdad objetiva, ¿no? Y recalca mucho que la realidad social tiene mucho que ver con las vivencias que tienen los individuos y que de una u otra manera se desarrollan de manera colectiva. La sociedad construye ideas y creencias colectivas sobre los migrantes, asignándoles ciertos roles y características, en los que afecta cómo son percibidos y también cómo son tratados. Por ejemplo, los migrantes pueden ser vistos como una carga o una amenaza. Eso pues lo hemos visto recalcado en muchas de las historias que hemos compartido a través del curso. Son conceptos que se convierten en realidades aceptadas por ciertos sectores de la sociedad que impactan las aptitudes hacia ellos y hacia las políticas migratorias. También algo a lo que siento que hace referencia a la lectura es que la migración facilita el intercambio cultural, lo que puede transformar y ampliar la realidad social de una sociedad al incorporar nuevas costumbres, valores y prácticas. Sin embargo, es interesante que en este proceso se pueden enfrentar a la resistencia debido a la percepción de que las tradiciones locales están siendo amenazadas. Como lo decíamos en la lectura de Martín, muchas veces estas tensiones en las que la psicología de una u otra manera hace énfasis se ven limitadas por ese tipo de políticas burocráticas que limitan recursos, limitan acciones, entre otras. La migración también evidencia cómo se construyen fronteras simbólicas, ¿no? No solo geográficas, sino culturales y sociales. Los migrantes suelen enfrentarse a barreras invisibles, como el acceso restringido a ciertos derechos o espacios, que son construcciones sociales basadas en percepciones de nosotros y de ellos. Estas barreras no solo son físicas, sino una realidad social que separa a los migrantes de los nativos, impidiendo su integración plena. Superar estas barreras conlleva mucho al tema de lo que siempre se ha expuesto durante todo este debate, y son los estereotipos que le damos a las circunstancias que tenemos de manera individual y de manera colectiva. Cuénteme, compañera Betty. Mira que lo que tú dices es muy real. Mira que podemos intervenir para que ellos tengan el mismo respeto y sean dignos de ser incluidos en las comunidades y en la sociedad. Por lo menos con campañas publicitarias se pueden contribuir a nuestra sociedad migrantes como parte de nuestra comunidad, que participen y tengan los mismos derechos fundamentales, igual para ellos, tal para su familia. También podemos documentar películas y
historias reales de migrantes que desafían estereotipos, talleres de sensibilización en educación de diversidad, cultura y beneficios para la migración, programas de mentoría, emparejar migrantes con mentores locales para fomentar la integración entre estas personas, que se sientan acompañados y puedan fortalecer la unidad. Así es, compañera. Y también algo muy interesante que he podido visualizar dentro del curso es que el psicólogo social, al momento de intervenir, porque se hacen intervenciones en diferentes espacios, tiene limitaciones, ¿no? Lo podemos ver aquí en Santander de Quilichao, en diferentes historias en las que uno puede visualizar que les queda un poco difícil a las personas migrantes acceder a ciertos recursos que están dentro de las funciones de políticas públicas. Entonces sí es muy valedero y es muy importante tener en cuenta pues eso que usted dice. Hay muchas estrategias, pero lastimosamente no está el paso a paso, por decirlo de una u otra manera, para que estas personas se puedan acercar y tener el conocimiento necesario. Hay mucha vulnerabilidad, no solo en Santander, sino es algo internacional debido a desplazamientos tanto de, digámoslo de esta manera, nuestros vecinos de Venezuela o de otros países. Nosotros como colombianos estamos migrando a países como Estados Unidos, España, continente europeo, que también nos hemos visto de una u otra manera estigmatizados por esas convivencias que tienen de manera individual allá y que al momento se convierten en algo colectivo o algo cultural. Y mira que desde ese punto que tú opinas y dices eso es muy real. En el momento que queremos migrar, un ejemplo, aquí estamos en Colombia, tenemos migrantes, pero entonces no nos ponemos en los zapatos de esa persona. Realmente cuando queremos ir a otro país no nos gustaría estar en la misma situación de ellos. Entonces, mira que es desde lo real, si fuera que se utilizaran estas estrategias y se abordaran estas ayudas bien como se deben intervenir, se podría darle oportunidades a estas personas y sentir que son igual de nuestra tierra, porque así como vamos a otro lugar y queremos que nos reciban, deberíamos de mirar de toda esta situación, porque sí se vuelve lamentable ver estas personas en las calles pidiendo monedas, mirarlas es muy triste, no nos gustaría ver a nuestra familia, vernos en una situación como la que se está viviendo. Así es. Cuéntame, compañera Disley. Compañera, pues enfatizando lo que relaciona a lo que ustedes hacen mención, me parece muy importante y también un punto a resaltar es la importancia de la visualización de estas entidades, porque muchas veces he tenido la oportunidad de tener como ese previo acercamiento con las entidades públicas, como la alcaldía, la gobernación, entre otras, y es muy complejo acceder tanto a la información como a la adquisición de esos requerimientos que piden, porque digamos, frente a las problemáticas de conocimiento que nos brindan en relación a una vulnerabilidad, podemos identificar que piden ciertos requerimientos que desde la representación, como decía nuestra compañera Betty, nosotros siendo colombianos muchas veces acceder a ello es complejo, ahora aún más a personas que son migrantes. Entonces es como esas políticas pueden ser más susceptibles y asequibles a los demás. Exacto, y de esa manera lo relaciona la lectura de Ñáñez, en la que dice que la construcción social de la realidad aplicada a la migración muestra cómo las percepciones y las normas colectivas afectan la vida y la experiencia de los migrantes. Los conceptos de identidad, pertenencia, fronteras simbólicas no son construidos, pueden cambiar, pero este marco nos permite que estamos viviendo un fenómeno de desplazamiento físico, sino que también la interacción compleja de construcciones sociales y lastimosamente de cómo los migrantes son aceptados, rechazados o integrados.
y de una u otra manera hace una afectación en su salud psicológica y en su estado mental. Entonces, de esta manera creo que podríamos concluir el debate, agradeciendo a cada uno de ustedes por su opinión y muchas gracias. Muchas gracias, compañeras.